Ahora bien, ya empezando con las primeras preguntas sobre el ejercicio del derecho a la educación, cabe preguntarse, de alguna manera, ¿quiénes velan por hacer efectivo el derecho a la educación al 1.200.000 niños que hoy, de entre 4 y 14 años, que no asisten a la escuela? Sí, de nuevo, no es un número menor, estamos hablando de 1.200.000 niños que no asisten a la escuela y, de alguna manera, ¿quién vela para hacer efectivo ese derecho a la educación? El informe, una vez identificados estos volúmenes de inasistencia a partir de la encuesta nacional de empleo, de ingresos y gastos, perdón, de los hogares, según datos del 2008, trata de describir un poco aquellas variables que en general en las hipótesis de investigación suelen aparecer, que esto tiene que ver con el trabajo infantil, la escolaridad de los padres, la pobreza de los hogares en los cuales vienen estos niños, la pertenencia étnica y el tamaño y ubicación de la localidad a la cual pertenecen. En este sentido, el informe comienza con el análisis del trabajo infantil, situación que también en mi caso particular llamó bastante la atención, porque si bien el enfoque tiene que ver con entender el trabajo en tanto y en cuanto es un factor que puede atentar contra la asistencia no a los servicios educativos o por lo pronto en permanecer dentro del sistema, si bien relativamente los números son chicos, no podemos dejar de decir que de entre los que no asisten al colegio, todavía hay 25.000 alumnos de 6 a 11 que hacen trabajos extradomésticos por más de 20 horas y alrededor de 230.000 de 12 a 14 en esta misma situación. Por otro lado, entre los que sí asisten, solo el 43% de los alumnos de los niños de 6 a 11 años solamente estudia, cifra que desciende al 14% entre los de 12 a 14. Es decir, que el privilegio de solo estudiar para cumplir con ese derecho a la educación, en el caso del grupo de 12 a 14, ¿sí? Solamente lo disfruta, por decirlo de alguna manera, el 14% de los niños de 12 a 14 años. Me parece que son cifras que nos están tratando de decir algo, porque uno se podría preguntar, bueno, si bien estos niños asisten a la escuela, las condiciones en las cuales lo hacen, ¿propenden a asegurarles el cumplimiento del derecho a la educación? No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Por eso digo, empiezan a aparecer un montón de interrogantes, diciendo, bueno, ¿cómo avanzamos ahora, dado este diagnóstico? Con respecto a pobreza, bueno, las conclusiones son muy similares al resto de los países en la región. Obviamente, la mayor parte de los inasistentes provienen de hogares en condición de pobreza. Esto es alrededor del 80% de los alumnos que no asisten a la escuela provienen de hogares pobres. Y en general la relación se mantiene entre inasistentes de hogares con mejores condiciones económicas, hogares pobres, como de 1 a 3. Una situación parecida pasa con la pertenencia étnica, pero ahí la relación es de 1 a 2. ¿Sí? Y también el informe es concluyente en cuanto a la relación de a menor tamaño de la localidad, mayor porcentaje de inasistencia. ¿Sí? Y también con respecto al tema de la escolaridad de los padres, una variable que está muy asociada también a los temas de pobreza. En general, los mayores porcentajes de inasistencia se dan en aquellos hogares en los cuales el nivel de escolaridad de los padres o del jefe de hogar es relativamente bajo. Y estas brechas generalmente se dan mucho más extremas en el caso de las poblaciones de 4 y 5 años, las edades normativas para preescolar y las edades normativas para la media superior. Ahora bien, el informe en su capítulo 2, una vez de analizar estas situaciones de quiénes son los que no asisten, se empieza a preguntar un poco, bueno, pero ¿qué pasa con la situación de los que sí están yendo a la escuela? Y hace una suerte de conclusiones en referencia a los rezagos de la población que está asistiendo a la escuela, y en ese sentido alrededor del 96% de los niños de 6 a 11 años están en el grado que le corresponde dada su edad o con un atraso ligero, mientras que esta situación para los de 12 a 14, el porcentaje desciende alrededor del 84%. Esto es un tema que preocupa, o por lo menos así lo expone el informe, porque, como ustedes saben, el rezago en general es casi una antesala del abandono. Entonces, en este sentido, en tanto y en cuanto los niveles de retraso empiezan a aparecer en edades muy tempranas, casi son una muerte anunciada, en tanto y en cuanto pensemos esto como un abandono temprano del sistema educativo.
Con respecto a la trayectoria de los alumnos en el sistema, ahora sí ya centrándonos específicamente en los que están, Margarita les comentaba que alrededor del 96%, si no me equivoco, no, perdón, que 89 de cada 100 niños que ingresaron en primaria terminan su educación primaria, pero solo 66 alumnos de estos 100 lo hacen oportunamente en los ciclos que tienen que ser. Esta cifra, 66 de 100, desciende a 44 en el caso de los niños que asisten a servicios indígenas. Por lo tanto, ahí también hay un factor para mirar un poco más qué es lo que está pasando con la trayectoria de estos niños en este tipo de servicios en cuanto a su desempeño a lo largo de su ciclo escolar, por lo pronto en primaria. En el caso del nivel medio, de secundaria, perdón, esto es un poquito más bajo. En general, de 79 de cada 100 niños terminan su ciclo secundario, y de estos 100, 76 lo hacen en tiempo y forma, es decir, en los 3 años que dura el nivel. Tanto en primaria como en secundaria, siempre el desempeño es mejor entre las niñas. Una situación, una característica muy particular de América Latina, porque en general la equidad de género va en detrimento de la situación de las niñas en la mayoría de las regiones en países de desarrollo del mundo, tanto en Asia como en África. En el caso de América Latina, en general el tema de desempeño es mejor en las mujeres que en los varones. Ahora bien, pasando a algunos resultados menores, digamos, tampoco para extenderme demasiado en referencia al capítulo 3, 4 y 5, me gustaría compartir algunos ejercicios que se me ocurrieron hacer con algunos números muy burdos para tratar de dimensionar este tema de si se cumple o no el derecho a la educación desde este concepto más amplio que de alguna manera el informe nos está proponiendo, en pensar que no solo es acceso, sino también transcurrir correctamente, egresar y adquirir los niveles de competencia necesarios. El capítulo 3, como decíamos, habla de las condiciones del servicio, de los servicios educativos. Y en ese sentido hay un material bastante interesante de leer que tiene que ver con algunos resultados de la evaluación de estos servicios en educación preescolar. En este sentido hay un índice también que me agarré de él, interesante, que es el índice global de existencia de materiales pedagógicos, en el sentido de poder crear un entorno adecuado para el dictado de clases. El valor de ese índice para el total nacional es del 58%. Entonces, haciendo un abuso de las matemáticas, yo sé que lo que voy a decir no es matemáticamente correcto, sino que habría que hacer algo un poco más prolijo hacia el interior, pero solamente para tener como un gran telescopio y ver un poco qué es lo que está pasando ahí de manera global. Si decíamos que los niños de 4 y 5, solo el 89% asistía, y además, aparentemente, este índice nos está diciendo que de disponibilidad de materiales solo el del 58%, entonces me pregunto, ¿esto nos está diciendo que casas más, casas menos, el 51% de los niños de 4 y 5 realmente ven efectivo su derecho a la educación, como se supone que corresponde? De nuevo, otra pregunta que habrá que contestar.